Hola amigos del Quillallino, nos encontramos con Lorena Pizarro, ella es presidenta de la agrupación de detenidos desaparecidos y que hoy está acá apoyando a Camila Vallejo. ¿Por qué Camila Vallejo? ¿Por qué la representa Camila Vallejo? A ver, lo primero que yo quiero señalar tiene que ver con lo que ha significado el avance del movimiento social y el rol que jugó particularmente la Camila en el movimiento por la educación a partir de fines del año 2010, pero tiene que ver también con un discurso que habla de las realidades que en este país no se hablan, tiene que ver con un actuar coherente con ese discurso y también tiene que ver con una fuerza joven, joven no necesariamente de edad, tiene que ver con una fuerza joven de ideas de que Chile hay que cambiar. Y eso es fundamental y ahí está el compromiso y la creencia mía personal respecto a la necesidad de que personas como Camila Vallejo lleguen al Parlamento. Lorena, ¿qué te parece un poco, ahora que el Partido Comunista está retomando un poco más de fuerza, representación parlamentaria, incluso alcaldes como Jadwe ahí en Recoleta, se genera desde los sectores incluso más derechistas o más nacionalistas este sentido de anticomunismo, de que la lacra comunista y dicho así como que se siguen sobre todo en las redes sociales? ¿Sabes lo que yo cuando leo eso? A mí me provoca una profunda preocupación porque yo quiero decir que esos discursos son los que llevaron al golpe, que esos discursos son los que generaron que en este país a hombres y mujeres se les persiguiera por sus ideas y que se les exterminara al punto de no solo ya torturarlos ni asesinarlos, sino incluso hacerlos desaparecer. Me preocupa porque siento que a esa derecha fascista se le vistió de demócrata y cuando los escucho hablar así tengo la convicción de que ellos serían capaces de volver a repetir lo mismo si ven sus intereses en peligro. Mira, nosotros somos medio floridanos que nos cuesta salir mucho al centro por el tema que trabajamos más en la Florida, pero nos gustaría preguntarte sobre algo que fue también muy polémico, sobre cuando el sector más de derecha instaló el tema como falso exonerado, más que un error de argumento. ¿Qué le podríamos decir a esa gente que incluso quedó con la duda, incluso quedó más enredada de lo que estaba? ¿Realmente hubo falso exonerado o acá hubo un problema de papeleo, de tramitación? No, un problema más grave que tramitación o papeleo. Lo primero que quiero decir es que falsos exonerados no hay. La exoneración política fue parte de las violaciones de los derechos humanos de la dictadura. Decirle a la gente que nos escucha que claro, que cuando a ellos les dicen que las personas están usufructuando de las platas del fisco, de la plata de todos los chilenos, a todos nos indigna. Lo primero que eso no es así, porque los exonerados, quienes reciben pensiones, son personas que cotizaron y que están hoy día recibiendo una pensión por lo que el Estado les debía. El Estado, además de arrebatarles sus trabajos, les robó sus ahorros. Lo segundo que quiero señalar es que sin duda en todo orden de cosas hay personas que se aprovechan, que son las menores, y que eso ocurre porque entre otras cosas hay dos aspectos que nunca olvidar. Uno, que en este país hay un pacto de silencio de aquellos que violaron los derechos humanos, entre ellos la exoneración política, y si rompieran ese pacto de silencio, sin duda que conoceríamos quiénes son los verdaderos exonerados y esos pocos que no lo son que sin duda no pueden recibir ningún beneficio. Y lo otro que quería señalar en este mismo sentido es que aquí está una vez más la evidencia de algo que si la gente, los vecinos de la Florida leen las noticias, nuestra organización lo ha dicho desde el año 90. Las leyes de reparación que se han hecho en consenso con la derecha y son malas leyes de reparación que entre otras cosas permiten esto, porque buscan dejar contentos a moros y cristianos y no asumen la responsabilidad del Estado, porque la reparación no es solo la plata, la reparación es la reparación integral de la víctima del país, que aunque usted no le haya afectado directamente, sí le afectó de alguna manera porque este país vivió terrorismo de Estado y el día de mañana se puede volver a vivir. Para terminar, Lorena, 3 preguntas que nos gustaría hacer. Referente al tema del golpe militar, debería haber un juicio histórico, Segundo, las Fuerzas Armadas dentro de su vida pública deberían tener la libertad para militar en el partido político que ellos crean conveniente mientras eso no afecte a su vida militar interna. Y tercero, ¿han sido compensados la gente detenida y desaparecido? ¿Y qué misión viene desde ahí hacia el futuro, desde ahora? Porque
¿realmente el Estado, desde la concertación y el gobierno de Sebastián Piñera, han estado a la altura con los detenidos desaparecidos? Mira, la primera pregunta, a mí me parece que en este país nunca ha habido la decisión de enjuiciar a los violadores de derechos humanos. Se ha hecho a gotas, se ha hecho de a poco, y eso resulta inaceptable. Aquí hay que hacer un juicio donde civiles uniformados, cómplices, muchos de ellos que hoy día ocupan cargos de representación, deben ser enjuiciados y deben ser condenados por los crímenes de guerra. Respecto a la Fuerza Armada están al servicio de la defensa de la soberanía y de la gente, no al servicio de una clase, de una casta política en este país, que es la realidad de la Fuerza Armada chilena. El tema es si ellos militan o no, el tema más de fondo es la formación que recibe la Fuerza Armada. Si militan o no, eso cómo lo controlan. No, pero me refiero... Es que sabes que el tema más de fondo tiene que ver con la formación ideológica que tienen, Sí. que sí militan, pero militan para esos sectores sin que se den cuenta. A eso me voy. Porque los forman en la Escuela de las Américas, porque les enseñan la doctrina de la seguridad nacional. Por lo tanto, hoy día ellos lo que hacen es estar al servicio de esa clase política. Quiero poner un paréntesis en esta antes que me responda la última pregunta. ¿Por qué yo decía? Porque hoy hay una instrumentalización ideológica. De hecho, hemos visto el llamado de Pablo Longueira y Andrea Alamán a Carabineros y Fuerzas Armadas de alguna manera, sin contar el acuerdo de Sebastián Piñera cuando era candidato también con sectores de la Fuerza Armada pro-pinochetistas. ¿Y a esto por qué me refiero? Países como Rusia, países europeos, le dan la libertad a sus Fuerzas Armadas para que puedan militar en algún partido político mientras eso no interfiera. Y desde ahí hay ligado a la socialdemocracia, a los partidos nacionalistas, en Rusia al Partido Comunista Ruso, de hecho, también. De hecho, los veteranos militan con su uniforme. Entonces, a lo que yo voy, también Chile está como en un sentido ideológico con las Fuerzas Armadas y hay un instrumento ideológico de las Fuerzas Armadas. Esos son, pero al servicio de una clase, que es la clase dominante. Es una Fuerza Armada que se forma en base a la doctrina de la seguridad nacional, esa doctrina de la seguridad nacional que ve el enemigo interno, ese enemigo interno que no sirve, que hay que exterminarlo y que los llevó a actuar como actuaron durante los 17 años de dictadura. Esas Fuerzas Armadas son las que hay que depurar, porque el tema, hoy día tú dices de militar, es que hoy día tenemos que partir por limpiarlas de asesinos. O sea, no vamos más allá, empecemos por ver cómo enfrentamos el tema de las Fuerzas Armadas, de depurarlas, de limpiarlas de asesinos y de avanzar en unas Fuerzas Armadas de verdad que sean democráticas y al servicio de la gente. Lorena, y lo que te preguntaba al último, ¿hay tareas pendientes con los detenidos desaparecidos? ¿Cuánto hasta el día de hoy hay restos de personas que fueron asesinadas o que aún están desaparecidas? Es tan dramático que yo ni siquiera te puedo dar una nómina, porque con las malas identificaciones del patio 29 nunca nos hemos atrevido a decir un número de víctimas identificadas. Lo único que sí yo te puedo señalar es que la tarea pendiente, la deuda del Estado es con el nunca más en el país, y esa deuda hoy día es inmensa. Muchas gracias, Lorena. Gracias a ti.